es que por la dinámica en la que se da el mundo, pues asociamos la capacidad de compra con la capacidad de comprar, grabados con IVA. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque un gobierno que realmente quiere combatir el hambre, un gobierno que realmente quiere impulsar la cultura, pues es un gobierno que de entrada pone incrementos importantes a los salarios y después pues procura que precisamente la comida, la medicina y los libros pues sean lo más accesibles posibles. Es decir, por eso no tienen ni IVA en medicinas, alimentos y libros, no hay IVA. Entonces, el hecho de que se grave el IVA a estos productos que acabo de decir, pues es muy grave, porque entonces es una reforma que va contra los derechos de la población. Es decir, tenemos derecho a la alimentación, entonces los pobres van a pagar 16% por alimentarse. Tenemos derecho a la educación, entonces los jóvenes van a tener que pagar un impuesto del 16% o 19% incluso para poder leer. Y eso tomando a la lectura como un hecho obligatorio, indispensable para la formación académica. Pero los libros no solo tienen que ver con la formación académica, los libros tienen que ver sobre todo con el placer, los libros tienen que ver sobre todo con la imaginación. ¿Por qué? Porque uno lee un libro y no se queda nada más con la imaginación del autor, sino que los libros son propiciatorios. Si tú agarras y hablas o lees la obra de una persona creativa, de una persona que tiene imaginación, lo cierto es que también va a impulsar tu imaginación. Entonces, si nos vamos por ese lado figurado, pues estamos hablando de que el gobierno federal, de que los señores del Pacto por México, pues están tratando de cobrarnos un 15%, un 16% o un 19% por tener imaginación. Nos quieren cobrar IVA por poder aprender a transmitir nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a partir de la palabra escrita. Entonces esto es muy grave. Y yo creo que sí tenemos que reaccionar y creo que tenemos que dejar la apatía, porque no se puede soportar el hecho que a partir de que se aprobó la reforma laboral hasta nuestros días, prácticamente no ha habido semana, no ha habido día en que el gobierno federal no esté dando golpe tras golpe tras golpe contra la gente, que eso es muy importante. La reforma laboral, bueno, todos lo sabemos, pues prácticamente fue para echar abajo muchas conquistas laborales, para darle en la torre a la certeza que puede tener la gente respecto a tengo un trabajo, no me van a correr porque tengo derechos. Bueno, eso ya se fue a la basura. Luego, la reforma educativa que nos están diciendo que es para mejor educación, mentira. Lo cierto es que la reforma educativa está encaminada a aplicar una reforma laboral para las profesoras y para los profesores. Es decir, quitarle a un núcleo de la población derechos laborales. Y entonces después van por Pemex, y el hecho de Pemex implica también un 15% a libros, alimentos y a medicinas. ¿Por qué? Bueno, Pemex provee en la actualidad alrededor del 40% de los ingresos del Estado mexicano. Es decir, las escuelas públicas se mantienen en 40% gracias a Pemex. Los hospitales se mantienen en 40% gracias a Pemex. Si Petróleos Mexicanos se privatiza, si el petróleo se privatiza, pues quiere decir que el gobierno mexicano va a tener un boquete económico del 40%. Y el problema está en que ese boquete pues tiene que ser llenado, porque pues ni modo que Peña Nieto deje de viajar en su avionzote, ¿verdad? Entonces, ese hueco, ¿con qué se va a llenar? Con IVA libros, con IVA alimentos, con IVA medicinas. Es decir, ese hueco económico que se provocaría con la venta de Pemex se va a llenar con cercenar los derechos de la población, se va a llenar con limitar la capacidad que pueda tener la población para imaginar,
para sensibilizarse y para poder transmitir sus pensamientos. Eso es demasiado grave. Y es más grave aún si tomamos en cuenta que si se pudiera aplicar la propuesta de austeridad que propone López Obrador, se lograrían más recursos, incluso sino de los que se lograrían si se graba el alimento, si se graban los libros, si se graban las medicinas, si se graban las colegiaturas. Entonces esto nos habla de una visión de gobierno en donde quien manda prefiere sacrificar a los demás abajo antes que hacer de lado sus privilegios. Y hablo de privilegios como gastos de representación, como el avión presidencial, etcétera, etcétera. Ellos no están dispuestos a dejar de lado sus privilegios, pero sí están dispuestos a quitarnos nuestros derechos y sobre todo a quitarnos las certezas, las pocas certezas que nos quedan. Y esto es muy importante. Una persona que tiene un trabajo medianamente bien pagado, que se sabe respaldada por derechos y que dice, bueno, tengo cierta seguridad laboral, una persona que se puede tener acceso a un libro, pues es una persona más tranquila, es una persona que con todos los problemas que pueda haber en la vida cotidiana, pues tiene una serie de certezas y una serie de desfogues que le permiten pues salir a la calle, estar tranquilas y que de manera global permiten que la sociedad en general funcione. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ningún tipo de certezas? ¿Y qué pasa cuando no tenemos el acceso a los libros, el acceso a la cultura en general? Pues que la gente sale a la calle sin ninguna certeza. Y cuando la gente está en la calle sin ninguna certeza, pues es gente más violenta, es gente más inestable, y eso crea un ambiente social de tensión en las calles, y eso evidentemente repercute en todos. Entonces, todas estas iniciativas que ha estado impulsando el gobierno federal, pues son iniciativas que pegan también directamente a la estabilidad de la gente y que a su vez tienen que repercutir en la estabilidad que uno puede sentir en las calles, en la libertad que uno puede sentir en la calle. Entonces, creo que sí, tenemos que reflexionar, pero también es importante que tenemos que ser muy firmes y decir que no, porque esta serie de aumentos, más allá de cualquier consideración económica y más allá de cualquier consideración política, tienen que ver con nuestra felicidad. Nosotros no podemos pagar con nuestra felicidad los lujos del gobierno. Eso es muy importante. Y nosotros tampoco podemos pagar con el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, las certezas de esos señores que hoy se levantan y pueden comer muy rico, pueden viajar si quieren a cualquier lado, pueden pasar un fin de semana en la playa. No se intercambia. Ni la felicidad de ahora, ni la confianza en el futuro son valores de cambio para que estos señores en el aquí y el ahora puedan disfrutar y puedan tener los excesos y los privilegios de los que hoy gozan. Entonces es muy importante, más allá de la política, la lucha contra el IVA es una lucha por nuestra felicidad, por nuestro futuro, y creo que es importante que lo reflexionemos, y creo que además es muy importante que seamos muy claros en rechazar este tipo de medidas, y es aún más importante que platiquemos de esto con nuestros cuates, con nuestra familia, porque hay un montón de gente que uno o no está informada o está muy influenciada por los medios de comunicación y dicen, ¿yo por qué voy a protestar? O sea, si esto es como de nacos, ¿no? Qué feo salir a la calle y decir no, o qué feo interesarse en política. Pero lo cierto es que la política tiene que ver con eso, y la política tiene que ver con los niveles de felicidad y de certeza que podamos llegar a tener. Entonces sí es muy importante tener una opinión política, sí es muy importante decir que no a los atropellos, porque además a todos nos afecta. No podemos decir como en el caso de las gasolinas, ay bueno, pues las gasolinas pues le pegan a los ricos, yo no uso carro, no usas carro, pero igual usas taxi, pero igual usas microbús, y eso se mueven ¿con qué? Con gasolina. Y si la gasolina incrementa, pues obvio que a ti te va a pegar. Entonces, yo lo que quiero hacer es invitarlos a reflexionar sobre esto, a hacer muy claras una postura respecto al rechazo a este tipo de atropellos y a compartirlo con sus cuates, igual hasta con sus cuates o con sus familiares, los no tan politizados. Esos son muy importantes, porque eso es
sumar más. Y es muy importante decirles que la lucha no es por una medida política o una medida económica, la lucha es por conservar lo poco de certeza que nos queda y por asegurar un mínimo de felicidad para nosotros mismos, pero también para los chavitos, que en eso pues nadie piensa. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas. Pues faltan todavía 5 minutos, compañero. Vamos a darle 5 minutos a los impuntuales y empezamos el acto. Se encuentran ya con nosotros algunos escritores. Por ahí anda Fabricio Mejía Madrid. Se encuentra Frick Glockner, que vino desde Puebla para participar en el acto. Y está por ahí Santiago Flores. Y yo, por ahora. No son muy puntuales los colegas escritores, pero poco a poco iremos llegando. Quisiera para iniciar, pues arrancamos, ¿no? Con 4 minutos de distancia. Contarles una bonita historia. Arrímense, compañeros, vamos a iniciar el acto. ¡Tarararán, tarán! ¡Turururún, tururún! Arrímense, ¿qué? ¿Ustedes son segunda fila o qué? ¿Para contar la revolución hay que contarla desde atrás o qué cuete? Vamos a dar comienzo pues al acto. El IVA al libro tiene una vieja historia. Es la tercera vez que van a tratar de imponerlo. En la primera vez trataron, bajo gobierno panista, trataron de imponer el IVA al libro. Hicimos una campaña encanijada, todos los escritores. Llegamos incluso a regalar un libro en la Secretaría de Hacienda y los policías no nos dejaron pasar.